Muy bien, hemos estado en medio de esta serie, se llama Firmes en la Fe. Esta serie es el resultado de haber iniciado este año planteando la idea de permanecer en el Señor y que Él nos haga fructificar a la medida en que nosotros atendemos nuestra relación con Dios. El objetivo de esta serie es tratar con nuestro interior, ¿verdad? Y que nosotros podamos mantener nuestra relación con Dios, si pudiera decirlo en términos automovilísticos, afinadita, ¿verdad? Funcionando y todo. Entonces, esta serie, Firmes en la Fe, hemos hablado ya por varios mensajes. Hoy es el mensaje número 4. Déjenme conectarlos con semana pasada. La semana pasada hablamos sobre la idolatría. Aprendíamos esta verdad central. Podemos permanecer firmes y terminar la carrera de la fe sin tropiezos si nos alejamos de la idolatría. Y la mejor manera de alejarnos de la idolatría es consagrándonos totalmente para Dios y haciendo del Señor la prioridad número 1 de nuestro corazón. Antes de iniciar el mensaje, un recordatorio más. Tomen en cuenta que cuando Pablo está escribiendo esta parte de 1 Corintios 9, 1 Corintios 10, yo no sé si recientemente él había visto unas carreras o algo, pero Pablo tiene en mente el comparar la vida de la fe con una carrera. Y Pablo tiene en mente que todos los que son hijos de Dios puedan terminar esta carrera sin tropezarse. Y por eso él menciona algunos ejemplos diciendo, mira, cuidado con estos que se tropezaron. Tú quieres llegar a la meta, evita los tropiezos. En esencia eso es lo que Pablo nos está enseñando. Vamos a ver la parte número 4. Vamos a hablar ahora sobre la fornicación, citado aquí en las escrituras de este pasaje. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Y, voy a empezar a leer tan pronto encuentren este pasaje en sus Biblias. Es el pasaje base. 1 Corintios 10, 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ayúdenme a completar el versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caigas. ¿Tú quieres terminar la carrera de la fe? Bien, ¿quieres llegar a la meta? Ponte aguzado con los señalamientos y corre la carrera correctamente. Al finalizar este mensaje, tú te vas a dar cuenta que no solo vamos a hablar sobre la fornicación como tal, vamos a hablar del concepto general que nos lleva a la fornicación y lo que la fornicación nos lleva más adelante. Vamos a ir paso a paso, pero hoy vamos a estudiar sobre cómo la falta de celo, de pasión, la falta de devoción que Israel tenía para con Dios los llevó a ser ligeros en su fe, y eso les acarreó muchos conflictos. Uno de ellos es la fornicación. Ser ligero los llevó a fornicar. Fornicar los llevó nuevamente a la idolatría, y la idolatría los llevó nuevamente a una destrucción. Y entonces vamos a hablar sobre los peligros de una fe pusilánime, los peligros de un cristianismo apático, indiferente, y vamos a hablar en términos generales sobre la vida sexual saludable. Entonces abrochen sus cinturones. Al final ustedes quieren llevarse esta verdad central. Muy listos, aparece aquí en pantalla. Para terminar la carrera de la fe sin tropiezos, será necesario aprender que la tolerancia al mundo puede llevarnos no solo a la fornicación e idolatría, sino a destruir nuestra relación con Dios, tal y como sucedió con Israel en Sittim. Solamente una vida radical nos alejará de la tolerancia a este mundo.
vámonos por partes y muy sistemáticamente como lo hemos estado haciendo. ¿Qué es la fornicación? Esencialmente la fornicación es la relación sexual entre dos personas que no están casadas. Cuando dos personas no se han casado y sostienen relaciones sexuales, esto es lo que nosotros conocemos como fornicación. Ustedes habrán escuchado el término adulterio también. La diferencia entre uno y otro es que el adulterio es cuando dos personas tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero uno de los dos está casado. Estrictamente la Biblia encierra la vida sexual dentro del matrimonio. Entonces antes, como decimos en hebreo, cuando se comen la torta es fornicación. Después o fuera, ¿verdad? Aunque sea una persona no casada, con una persona casada, la relación sexual, bueno, esto es adulterio. Y ustedes se van a dar cuenta que los conceptos están esencialmente unidos, porque en los 10 mandamientos encontramos 10 prohibiciones, 10 categorías generales que se ramifican en muchas otras. Y en los 10 mandamientos el Señor dice: no cometerás adulterio, que implica también fornicación y toda forma ilícita de sexualidad. Entonces, debido a que nuestro cuerpo, es presentado, usado, destinado por Dios como templo del Espíritu Santo, el Señor, a través de la vida de Pablo, nos exhorta a los creyentes a que huyamos de la fornicación y de todo aquello que nos puede eventualmente llevar a la fornicación. Aparece aquí en pantalla 1 Corintios 6, 18, pasaje muy conocido. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, entonces va a aparecer para ayudarles y para ahorrar tiempo. Fíjense bien cómo dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Tú vas a notar una diferencia entre esta mención de la Nueva Traducción Viviente y la mención en la Reina Valera 60, que es la versión oficial que utilizamos, porque la Reina Valera 60 menciona huid de la fornicación. Y entonces es muy interesante el estudio bíblico al respecto, porque la Biblia, aun cuando dice literalmente fornicación, no habla específicamente de las relaciones sexuales entre dos no casados. La fornicación es una categoría general. La Nueva Traducción Viviente lo habla como inmoralidad, como pecados en esta área en general. Y esencialmente la Biblia nos dice: huye de la fornicación y de todo lo que rodea a la fornicación, de todo lo que te puede llevar a la fornicación, y eso incluye pensamientos impuros, conversaciones inmorales, fantasías que empiezan, ¿verdad?, en el corazón como una idea romántica, pero terminan desembocadas en sentimientos sexuales incorrectos, coqueteo con personas que no son cristianas, ¿verdad? Dices: ay, no es cristiano, pero parece Thor, está re guapo. Abusadas. Deseos perversos. Cuando tú quieres atraer a otras personas, eso hacia ti, sensualidad. O cuando tú eres atraído hacia la sensualidad de otras personas. Mujeres, cuidado con su forma de vestir. Cuidado. Una mujer sabia dijo unas palabras que las cito cada vez. Dijo: una mujer, cuando sale de su casa, sabe muy bien cómo va vestida, porque antes de salir se vio 10 veces en el espejo y sabe que se le ve y sabe que no se le ve. Y entonces, cuidado con su manera de ver. Un día voy a venir a la reunión de Mujer Verdadera, sí, porque la última vez me tomatearon por lo que hablé. Pero si me perdonan y hay sanidad, puedo un día venir y animarlas a esta parte. Pero bueno, deseos perversos y mira, hasta noviazgo y matrimonio en yugo desigual, que quiere decir cuando las personas establecen una relación emocional o de noviazgo o de matrimonio con personas que no son cristianas. Van a dar cuenta de lo específico que es la Biblia en cómo, ¿verdad?, nuestro contacto con el mundo es para alcanzar
a los no perdidos, pero cuando iniciamos una relación de noviazgo en yugo desigual con los no cristianos, el mundo nos está alcanzando a nosotros. Entonces la Biblia no solo condena la fornicación, la Biblia nos advierte que nos alejemos. Y una pregunta muy obvia es: ¿por qué la Biblia nos dice que huyamos de la fornicación? ¿Por qué la Biblia nos dice que huyamos de todo aquello que nos puede conducir al pecado sexual? Bueno, obviamente ya entendemos muchas cosas al respecto, pero déjenme mencionarles 5 razones, voy a tratar de hacerlo muy rápido, de por qué la Biblia nos exhorta a huir y por qué esto es tan peligroso. ¿Están listos? Vámonos con la primera. Número 1, primera razón: porque la fornicación interrumpe directamente tu relación con Dios. La Biblia dice que huyas porque la fornicación y la sexualidad ilícita en cualquiera de sus múltiples formas, fantasías, pornografía, sensualidad, conversaciones, todas estas cosas interrumpen directamente tu relación con Dios, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el alimento número 1 de nuestras vidas es conectarnos con Dios, y la sexualidad interrumpe esa relación con Dios de una manera directa. Si tú quieres saber lo que la sexualidad incorrecta le hace a tu relación con Dios, practica con tu carro. Compra un garrafón de 4 litros de agua de la marca que tú quieras. Consigue un embudo. Mete el embudo en el tanque de gasolina. Suéltale el galón de agua al tanque de gasolina de tu carro y luego intenta prenderlo. Y tú vas a tener una objetiva muy clara de lo que el pecado sexual hace con tu relación con Dios. Nomás era sarcasmo, no lo vayan a hacer porque a lo mejor ecológicamente funciona. No. Número 2, segunda razón. ¿Por qué en la Biblia nos advierte o nos dice que huyamos de la sexualidad ilícita? Bueno, porque el sexo es diseño de Dios. El sexo no es el resultado de la evolución. El sexo tiene un diseñador y el sexo está hecho de una manera inteligente. El sexo está diseñado por Dios para unir a las personas físicamente con el coito, emocionalmente y espiritualmente. Y por eso Génesis dice que serán una sola carne. Serán emocionalmente una sola carne, serán espiritualmente, porque todos tenemos espíritu y nuestro espíritu se une al Señor. Pero cuando hay matrimonio, nuestro espíritu se une al espíritu de nuestra pareja. De manera que cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra persona, tu cuerpo, tus emociones, tu espíritu hacen una promesa de fidelidad. Tu cuerpo dice: no me voy a entregar a nadie más que no seas tú. Tus emociones dicen: no me voy a entregar a nadie más que no seas tú. Y tu espíritu dice: no me voy a entregar a nadie más que no seas tú. Y lo único que respalda tal compromiso de lealtad que tu cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, emociones hace, lo único que lo respalda es el matrimonio. Por eso tú vas a darte cuenta que en la Biblia el matrimonio, según Dios, no se quebranta. El matrimonio se quebranta por la necedad del hombre, pero el matrimonio es la garantía a nuestras emociones, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, de que esa promesa de fidelidad se va a mantener por siempre y siempre. Entendiéndolo de esta manera, tú te vas a dar cuenta por qué las rupturas de matrimonios y las rupturas de noviazgos que estuvieron en fornicación son tan destructivas, tan dramáticas, tan llenas de características. Tú vas a ver a los novios, son celosos. ¿Por qué le contestaste el WhatsApp a esa? ¿Quién es? ¿Y quién sé qué? Era la de Telcel, mi amor, que si quería el plan nuevo. No, seguro es una vieja ahí, debe estar bien guapota, ¿verdad? ¿Por qué le sonreíste a la hermana? Pues porque es la pastora. Seguro te gusta, ¿verdad? Son celosos, se empujan, se odian, se jalonean en la esquina y luego se besan y luego se avientan y tú los ves y dices: ¿qué les pasa? O sea, ¿de cuál fumaron o qué? Porque están confundidos.
porque su cuerpo hizo esta promesa de lealtad. Y antes del matrimonio, el pecado sexual empieza a destruir tu vida. Y entonces tú vas a darte cuenta de lo destructivo que es. Número 3, debemos de huir de la fornicación y del adulterio y de toda categoría en general de esto, porque no solo destruyen nuestras vidas, sino destruyen desde adentro hacia afuera. El pecado sexual es un caballo de Troya. Y aquellos que no han leído la Odisea ni la Ilíada y que les pasó la prepa de noche, bueno, vean la película de Troya. No, porque está lleno de sexualidad. Bueno, yo les explico. Es un caballo de Troya que entra y empieza a destruir desde adentro. Destruye tu manera de ver a Dios, tu relación con Dios, ya lo hablamos. Destruye tus relaciones sociales con las demás personas que te rodean. Destruye tu matrimonio, destruye tu juventud, destruye tu vida. Destruye la manera en cómo te relacionas con las demás personas. Las personas en adulterio destruyen a su esposa, a sus hijos, a sus suegros, a sus papás, a sus primos, a sus tíos, a sus vecinos y a todas las personas que les conocen. El noviazgo que termina en pecado sexual y tiene una ruptura o que continúa de esa manera, destruye la relación con los papás. Destruye la relación con las demás personas porque tienden a aislarse. Destruye toda relación que tú tienes a tu alrededor. Va a destruir ciertísimamente tus sueños. Número 4. Cuando nosotros entendemos ahora lo destructivo y peligroso que es el pecado sexual, debemos de saber que la Biblia nos dice que huyamos, porque es esencialmente una forma de decir que no alimentes. Habrá veces que tienes que huir físicamente. Habrá otras veces que tienes que tomar la decisión de no alimentar tu vida con nada que te pueda llevar eventualmente a la fornicación. La fornicación y el adulterio no son un hoyo marca Acme que el coyote le puso al correcamino y ¡pum! Caíste. Son una serie, es el resultado de una serie de pequeños pasos que tú vas dando hasta llegar a la orilla, y llega un último paso final que te hace caer. Y esos pequeños pasos están en la sensualidad que vemos, en la sensualidad que permitimos, en la sensualidad que proyectamos, en los pensamientos que tenemos, en las intenciones que tenemos y todo lo que hemos estado viendo. Mis hermanos, ya saben cómo soy, ¿verdad? ¿Para qué me invitan? Los que se aventaron el medio tiempo del Super Bowl, como dicen nuestros vecinos, los gringos, shame on you. Porque todos sabíamos que esto iba a ser un medio tiempo muy sensual. Y a lo mejor no es pecado y alguien me va a acusar a mí de ser religioso. Está bien, esa es una bala que he decidido aceptar. Pero por emocionante que sea, es un pasito. Y el comercial ahí con la chica en bikini es otro pasito. Y yo diría que este es un mensaje para hombres, pero las mujeres están presentando los mismos índices de problema sexual, pornografía, sensualidad y adicción a la masturbación que presentan los hombres. Comprobado en el pastorado, comprobado estadísticamente hablando. Número 5. La inmoralidad sexual redirecciona tu corazón de Dios a la idolatría. Tu corazón debe de ir hacia Dios. La sexualidad incorrecta empieza a desviar tu corazón. Y luego, ¿qué sucede? Que tú empiezas a desarrollar ídolos en tu corazón. Y ese ídolo está en tu relación de noviazgo, que aunque no sea con una persona inconversa, sea con un cristiano, hay fornicación. Tú tienes un nuevo ídolo. Tú quitaste a Dios del trono de tu corazón y tú pusiste a tu novia o a tu novio en el trono de tu corazón. Misma cosa por eso la pornografía es una adicción. La necesitas porque ha tomado el lugar número 1 de tu corazón. Por eso la dependencia emocional hacia otras personas termina siendo un ídolo en tu corazón. Tantas categorías como pudiera ser también costumbres paganas que adquieres por inmiscuirte o ser ligero en algunas categorías. Relaciones de noviazgo, matrimonios con personas inconversas terminan siendo un dolor de cabeza y la Escritura nos lo advierte. Entonces,
tú vas a notar de estas 5 características que Pablo está haciéndonos esa advertencia de la sexualidad y de sus consecuencias. Y Pablo está citando un ejemplo en el Antiguo Testamento y dice: tengan cuidado con su vida sexual, tengan cuidado con no ser ligeros, porque aquí está registrado este ejemplo de Israel, de cómo fue ligero, abierto al mundo, se direccionó a la sensualidad y terminaron nuevamente hincados en idolatría. Nada más que ahora tomaron otro camino que los llevó al mismo punto. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Levanten su brazo derecho, levanten su mano izquierda, bájenlo, muevan los hombros, giren el cuello. Está muy tensa la cosa. Al final hacemos un llamado y dices públicamente todos tus pecados sexuales y todo va a estar bien. No se preocupen, todo está bien, hermanos. Si ese fuera el precio por la libertad, sería genial, pero no se asusten. Vámonos al siguiente punto. ¿En qué forma este pasaje que Pablo está hablando? Bueno, ¿en qué forma Israel fue seducido a la fornicación y en qué forma Israel volvió a caer en la idolatría? Bueno, vayan en sus Biblias conmigo al libro de Números. Vamos a encontrar capítulo 25, vamos a leer versículo 1 en cuanto ustedes estén listos. Muy bien. Antes de leer Números 25 del 1 al 13, nomás quiero, para no detenerme tanto, quiero hacerles consciente de unos números muy interesantes. Este libro de Números, bueno, vamos a estudiar los números. Cuando semana pasada leímos el pasaje sobre la idolatría, tú vas a recordar que cayeron 3,000. Si hubiera algún aparato, no existe, ¿verdad? Pero solo es supongamos, si hubiera algún aparato que midiera la destrucción que el pecado hace en tu vida, vamos a llamarle el destructómetro. Cuando hay idolatría, el destructómetro marca un índice de 3,000 unidades. Pero cuando hay pecado sexual en tu vida, el destructómetro marca un índice de 23,000 o 24,000 unidades. Porque después de la fornicación de Israel, ese día, tú vas a leer en un momento, que cayeron, no estoy seguro si son 23,000 o 24,000 personas. 3,000 por idolatría, 20 y tantas mil por fornicación. Eso te da una idea de lo destructivo que es la sexualidad ilícita. Vamos al pasaje. Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así de simple. Se emocionaron con las moabitas, tuvieron noviazgo con las moabitas, tuvieron sexo con las moabitas demandaron lealtad, y las personas, por quedar bien con las moabitas, los inclinaron a la idolatría. Un noviazgo, un matrimonio en yugo desigual, por agradar a tu pareja, terminarás alejándote de Dios e inclinándote a otros dioses, porque es la dinámica y la esencia. Versículo 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor delante del sol, y en el ardor de la ira del Señor, se apartará de Israel. Versículo 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Observa el versículo 6. Y he aquí un varón descarado de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Déjame me paro por un momento. Yo agregué descarado porque como que sé que no debemos agregar a la escritura, no, pero de veras yo no sé por qué no dice descarado. Están ahorcando a la gente idólatra. Por miles los están ahorcando. Lleva el cuadro a tu mente, el tiempo que tomó la organización, la logística para ahorcar, tal vez a ese punto, 20 y tantas mil personas.
Ve, imagina el monto de cadáveres en una fogata. Imagina a mamás y a hijos y a personas llorando porque su familiar fue ahorcado por ser fornicario e idólatra. Y este bendito, por no decirle de otra manera, como diría Laura, desgraciado. ¿O cómo se llama esa? ¿Sí, va? Va tomado de la mano con una moabita y le pasa enfrente a Moisés. Y se mete a la casa con ella a fornicar. No puedo encontrar mayor descaro. Versículo 7. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos. Y hizo esto. No se crean. Los alanceó a ambos. Ya me perdí donde estoy, ok. Y al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Usa tu imaginación para pensar de qué manera una lanza pudiera atravesar a una persona por la espalda y a la siguiente por el vientre. Los atrapó en el acto. Y en el acto los ensartó con una lanza. Y vio Finés, y murieron en aquella mortandad 24,000. Aquí está el número. Y entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, con Finés, y él tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto el celo por su Dios hizo expiación por los hijos de Israel. Este hombre mostró celo, se indignó, dijo: este es un descarado, está viendo que aquí nos van a ahorcar a todos o a la gran mayoría. Y el celo por Dios, ahorita vamos a explicar el concepto más claro, lo hizo. Y cuando Dios vio que había uno solo entre todo el mundo raro, uno solo que era radical, Dios se sintió satisfecho y cesó la mortandad, porque Dios encontró uno conforme a su corazón. Siguiente inciso. ¿Qué significa este pasaje? ¿Cómo aplicamos cada uno de estos puntos en nuestras vidas? Muy bien, vámonos con otros puntos por ahí. El primero de ellos, a ver si lo digo bien. Tanto le da la gota al cántaro hasta que se derrama. ¿Estoy diciendo bien el dicho? Este dicho nos habla de la insistencia, para bien o para mal. Es un dicho común. Pero si tú lees el contexto del pasaje, desde el capítulo 22 hasta el capítulo 25, los moabitas están intentando hacer caer a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque los moabitas, estos de Sittim, sabían la reputación de los hijos de Israel. Sabían que cuando estos hombres estaban bien con Dios, eran invencibles, destruyeron y avergonzaron a Egipto. Nadie más iba a poder con ellos. Les temían, pero sabían que a cada ratito se iban a la idolatría. Ellos estaban esperando una grieta para no tener a este enemigo invencible y hacerlo vencible. Querían encontrar la kriptonita. Y tú vas a leer desde el capítulo 22, no tenemos tiempo a hacerlo, como este pasaje tan famoso de Balac, el rey, que soborna económicamente a Balaam, una especie de profeta o de sacerdote. Lo soborna económicamente para que vaya y profiera una maldición, lance una maldición a Israel. Y le paga una buena lana como a los árbitros, ¿verdad? Chiste local. Entonces les dice: ve y maldícelos, y intenta varias formas, no sucede. Y un pasaje que a todos nos ha encantado, ¿verdad? Va en una burra y la burra ve al ángel del Señor en el camino y no quiere avanzar y le está golpeando a la burra o al burro. Y de pronto el burro le habla al otro burro y le está diciendo: ¿qué? ¿No estás viendo que ahí está el ángel, el animal? Y el otro animal voltea y dice: ah, hijo, ¿le hablas? Y dice: claro que sí, Shrek. Ah, no es cierto. Muy interesante el pasaje.
Balaam no dio la maldición a Israel, pero Moab estaba insistente. Tenemos que hacer caer a Israel. Y entonces le funcionó la técnica de las mujeres. Dijo, bueno, vamos a enviar a nuestras hijas. Vamos a enviar a nuestras mujeres. Si por el soborno no funciona, seguramente por el área sexual les vamos a llegar. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? El mundo nos acosa. El mundo es insistente en nosotros para ser más mundanos, para ser más ligeros. Los propios cristianos, discúlpenme que lo diga así, te van a tachar de radical y de religioso cuando tengas altos estándares morales y sexuales en tu vida. Te van a decir que eres un religioso. El diablo va a insistir, porque esta es una representación de cómo el mundo nos acosa, cómo la gota va tanto al cántaro hasta que se derrama. Y el diablo sabe, nuestro enemigo sabe que está derrotado, sabe que es inminente la conquista del reino de los cielos sobre la tierra. Sabe que a los hijos de Dios que están alineados con el Señor, tal y como lo hizo Israel, nadie les puede hacer frente. Sabe que su juicio tiene fecha en el cielo. Y no puede hacer nada al respecto, excepto frenar un poco el avance del evangelio, haciendo tropezar a los cristianos con costumbres mundanas, con ligereza sexual, con fornicación. Y entonces los cristianos se sentirán condenados para orar, condenados para predicar, condenados para servir. Y el evangelio será temporalmente frenado. Mi pensamiento es que Israel permaneció demasiado tiempo en Sittim. Dice que moraba en Sittim. Se supone que Israel tenía que avanzar. ¿Por qué moraba en Sittim? Estuvo tanto tiempo en Sittim que le dieron tiempo a intentar a Balac lo de Balaam, y les dieron tiempo a los moabitas a intentar. ¿Cuánto tiempo requirió? No es algo de un fin de semana. Alguien están matando allá adentro, ¿verdad? Y entraron como 5 mujeres a pegarle al niño también. Qué bárbaras. Ha de ser idólatra el muchacho, por eso, ¿no? Ok. Mi pensar es que el pueblo de Israel pasó demasiado tiempo en Sittim. Y por eso el goteo y la insistencia. Demasiada música secular, demasiado ocio en televisión, demasiado tiempo en tu relación con el mundo. Si tú tienes demasiado puestos los pies en esta tierra y piensas muy poco en lo eterno, el resultado será el mismo. El mundo va a insistir hasta lograr su objetivo. Por eso aparece aquí en pantalla 1 Corintios 12, ¿verdad? Por eso es esta advertencia. El que piense estar firme, mire que no caiga. Gracias. Número 2, segunda forma en cómo aplicamos esto en nuestras vidas. El mayor reto de liderazgo de Moisés y de Josué no era enfrentar los muros gigantes de Jericó, el ejército armado de Jericó que se avecinaba. Ese no era el reto. Ese no era la dificultad. La dificultad era tratar pastoralmente con la inclinación de Israel a la idolatría. Eso fue un dolor de cabeza para Moisés. La dificultad no era Jericó, la dificultad era la apatía con la que Israel reaccionaba, lo ligero que era, el poco interés que le ponían a las cosas espirituales. ¿Y qué aplicación podemos tener nosotros de esto? La Biblia nos dice que resistamos la tentación. Pero la Biblia nos dice en términos sexuales que huyamos de la tentación sexual. Entonces hay categorías. Hay tentaciones a las cuales tú puedes resistir fortaleciendo tu espíritu. Hay otras tentaciones a las que ni siquiera lo intentes. Ni siquiera lo intentes. Richie, ¿por qué no me ayudas? Número 3. La consecuencia de no ser radicales. Déjenme en estos últimos 2 puntos hablar de la consecuencia de no ser radicales y de la recompensa de ser radicales. Israel en un principio solamente estaba muy cómodo en Sittim.
La realidad es que el pasaje nos dice que Israel no tenía la intención de ser idólatra nuevamente. Simplemente estaban retechulas las moabitas, o los moabitas muy guapos tal vez. Su intención era meramente emocional, social, trivial. No pensaban que eso los iba a llevar a tal destrucción. Tampoco nadie piensa que va a terminar con un embarazo no deseado cuando plantea una relación de noviazgo de demasiado contacto físico y demasiado tiempo de noviazgo. Nadie lo planea, pero la cosa va para allá. Nadie planea terminar en adulterio, simplemente disfruta el momento de intercambio de sonrisas con la secretaria. Nadie planea estas cosas, sin embargo, estas ligerezas nos llevan. Nadie planea que al coquetear con una persona no cristiana vas a terminar hincándote ante otros dioses. Nadie visualiza al principio de la relación, bueno, yo voy a tu iglesia si tú vas a mi iglesia. Nadie planea estas cosas, sin embargo, tantos y tantos, porque la proporción bíblica es la misma al día de hoy en la iglesia, tantos y tantos han caído en pecados sexuales. La aplicación que nosotros tenemos es que la raíz es el problema. La tolerancia al mundo es el problema. Tú te puedes preguntar por qué, si este pasaje está hablando de fornicación y de una vida sexual, hay tanta insistencia en la mundanalidad. Pues que no está hablando de la sexualidad. ¿Por qué estás hablando de la tolerancia al mundo? Porque antes de la sexualidad ilícita está la tolerancia al mundo. Nada que proviene de Dios te va a incitar a una sexualidad ilícita. Es todo lo que está a los márgenes de la palabra de Dios lo que te va a incitar a una sexualidad ilícita. Déjenme ver si puedo ayudarlos. En mi casa, que es su casa, tenemos una banqueta que está toda horrible, parece pirámide de Teotihuacán. De veras es un desafío meter el carro porque está todo feo. Los que han ido ya rasparon su puerta ahí de seguro. Y está así porque había un árbol, una lila, y las raíces se ensancharon tanto que destruyeron la forma original de la banqueta, alteraron el sólido cemento. Y cuando alguien sembró ese árbol, estoy seguro que su intención no era destruir la banqueta. Sin embargo, así sucedió. Y entonces tú te preguntas por qué, tratándose de un pasaje de fornicación, hablamos de la tolerancia al mundo. Porque si yo quisiera tratar con el problema de mi banqueta y les dijera, no, pues corta más las ramas, el problema está en la raíz, no en las ramas. El problema esencial no es la fornicación, sino lo previo a la fornicación. De manera que yo no puedo presentar un mensaje y decirte, hermano, corta más las ramas. Creo que la intención de Pablo, del Espíritu Santo, es decir, saca las raíces de tu vida, corta las raíces de tu vida que te están llevando a esto. Número 4, y termino. La recompensa de ser radicales. El Señor hizo un pacto de sacerdocio perpetuo. Qué admirable finés. Qué admirable finés. Un acto radical. Él no le importó quedar bien con nadie. No lo hizo para que lo viera Moisés. Su único interés era Dios. Fue y trató radicalmente con el problema sexual. Fuera de broma, yo no aconsejo a nadie que asesine o condene o le encaje una lanza a alguien, pero toma la aplicación. Una lanza penetrando la espalda de un hombre y llegando al vientre de una mujer, y lo grotesco que es sacarla y darse media vuelta y salir, debe de ser la actitud que nosotros tenemos hacia el pecado sexual, hacia las cosas sensuales que nos pueden llevar a la sexualidad. Esa es la manera, discúlpame, grotesca de decir: yo no voy a ver lo incorrecto, yo no voy a hacer lo incorrecto. A mí me reclamarán el día de juicio cualquier otra cosa, pero yo anhelo en mi corazón no caer en el área sexual. Y Dios, a este acto radical
le dio satisfacción y le dio una herencia a Finés y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y cuando tú tomes la decisión de ser radical, como dije ahorita, otros te van a condenar. Cristianos te van a condenar. Quizás tú mismo condenes a otros por ser radicales. Quizás sí haya quienes son religiosos. No me quiero meter en detalles, pero yo tengo que saber lo que tú tienes que saber: que cuando uno es radical, sobre todo en el área sexual, tu recompensa no va a venir de los que te critican. Tu recompensa viene de allá arriba. Tu recompensa no es en esta tierra con aceptación y buena reputación. Tu recompensa viene allá. Y cuando tu recompensa viene de allá, yo quiero pensar que mis hijos y sus hijos heredarán. Yo no sé si existe este concepto en la Biblia, ¿verdad?, de un pacto de sacerdocio perpetuo, pero sí creo que el Señor bendice a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y seguramente bendecirá esta iglesia y bendecirá a sus hijos espirituales que vendrán en los siguientes meses. Y a 30 años de aquí, 40 años de aquí, cuando todos estemos ancianos y quizás no estemos aquí, esta iglesia va a continuar. Y las generaciones habrán heredado un pacto de sacerdocio perpetuo. Serán gente que ama al Señor y es radical con el pecado. Y a mí, si no existe el concepto en la Biblia, a mí me anima a pensarlo y digo: Señor, vale la pena. Vale la pena. Jóvenes, por favor, escuchen. No tengan noviazgo con personas no cristianas. Pidan consejo en cómo manejar su noviazgo. Tengan cuidado con los besos y con los toques. El mundo es demasiado perverso para ser demasiado mediocres en solo enfocarte en lo emocional y no definir qué es la meta a la que tú quieres llegar. Estoy hablando demasiado. Llévate esta verdad central. Para terminar la carrera de la fe sin tropiezos, será necesario aprender que la tolerancia al mundo puede llevarnos no solo a fornicación e idolatría, sino puede llevarnos a destruir nuestra relación con Dios, tal como sucedió en Israel en Sittim. Y solamente una vida radical nos alejará de la tolerancia al mundo. Por eso Pablo escribió aquí en pantalla: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los ha comprado a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con sus vidas. Santiago 4:4 aquí en pantalla. Oh almas adúlteras. La Biblia compara tu apego al mundo con el adulterio. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pon tu mano aquí en tu pecho por un instante. Según dice la Biblia, aquellos que han sido salvos por la fe en Jesucristo, lavados en la sangre de Cristo, el Espíritu Santo mora ahí. Quizás más en el plano espiritual. Pero cuando estás emocionado, ¿dónde sientes físicamente? Aquí. Cuando estás enojado, ¿dónde sientes emocionalmente? Aquí. Yo no puedo explicarlo, pero algo espiritual y emocional hay aquí en nuestro corazón, y ahí es donde habita el Espíritu Santo.
Y ahí es donde el veneno de la sexualidad entra directamente. ¿Saben qué? Vamos a ser radicales. Vamos a ser radicales. No seas religioso. No condenes a los que no son radicales. No seas así. Enfócate en la viga de tu ojo y luego tratas con la paja. Señor, nosotros venimos en oración, sabiendo lo vulnerables que somos, Señor. Pedimos perdón por nuestro pecado sexual. Puedes pedir perdón en este momento. Dile: Señor, he sido ligero, he visto lo incorrecto, he hecho lo incorrecto, he iniciado un noviazgo por las razones incorrectas. Aún, Señor, yo me casé por las razones incorrectas. Pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes a ser radicales, que nos guíes a la restauración de nuestra vida sexual. Pero principalmente, Señor, ayúdanos a ser radicales. No permitas que la tolerancia al mundo se convierta en un estilo. Ayúdanos, Señor, porque tampoco queremos ser religiosos y condenadores. Pero vemos en ti que fuiste radical y que agachaste tu mirada para no ver a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Señor, ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos, Señor Jesús, a mantenernos al margen, a no caer en las trampas. Este mundo nos acosa. Necesitamos ser llenos de ti, de tu espíritu. Necesitamos carácter para decir no. Necesitamos, Señor, estar en oración contigo. Pedimos que nos ayudes y que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer, y no todo lo recargamos en ti, Señor. Hoy tomamos decisiones, Señor, basadas en tu palabra. Hoy tomamos decisiones, Señor, de caminar rectamente, de ser radicales, de voltear nuestra mirada donde no debe de estar, de cuidar la forma en cómo nos relacionamos con otras personas, de cuidar los piropos que podemos decir a otras personas, de cuidar la manera en cómo vestimos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mantener estas decisiones, Señor. No permitas que tropecemos en la carrera de la fe, Señor, por ser demasiado mundanos o por pecar sexualmente en cualquiera de sus múltiples formas, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.